Saludos a todos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a estar estudiando un tema que es muy importante y como todos los temas y toda la predicación de cualquier índole, cualquier tópico tiene que ir fundamentado bajo esto, darle la honra y el honor al Eterno. Y lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver en la Escritura, es precisamente para eso, para darle la gloria a Él, para que nosotros sepamos que el camino en el que estamos es un camino correcto, que es un camino, si quieren llamarlo tal vez sobrenatural, pero es un camino que está guiado por el Eterno, que si nos hemos levantado hoy en este tiempo es para cumplir una profecía, y este es el tiempo donde empezamos a darnos cuenta de las verdades que el Eterno tiene escondidas o encriptadas. Existe un proverbio del rey Salomón, el cual dice, o el rey Ezequías creo que escribió esto, no recuerdo, pero está en el libro de Proverbios, capítulo 25, dice que honra o gloria, perdón, del Eterno es encubrir algún asunto, esconderlo, pero honra del rey es escudriñarlo. Realmente le damos gloria al Eterno cuando encontramos o escudriñamos o aprendemos lo que el Eterno ha encriptado o ha escondido de alguna manera para tiempos posteriores poder darle la honra a Él. Él siempre escribe por medio de la boca de sus profetas y dice, yo soy el que anuncio el final desde el principio. Y eso es lo que le hace diferente realmente a Él. Y vamos a darnos cuenta que el camino que hemos optado, el libro que hemos tomado, no es de, como tal vez nos pueden decir en algún momento por ahí, pero es algo escrito por hombres netamente. Sí, es escrito por hombres, pero vamos a ver que trasciende más allá de un nivel humano o una mente humana el libro que nosotros tenemos aquí, que el cual se traduce como la Biblia, pero vamos a enfocarnos específicamente hoy en la Torá. El tema del día de hoy es los códigos de la Biblia, el camino de Yeshua y la Torá, que tiene un origen celestial, no es un origen humano, sino el humano fue solamente un canal, pero es un origen celestial. Vamos a ver esto en unos versos. Hebreos capítulo 2, verso 2 y Deuteronomio 33, verso 2 y Hechos capítulo 7, verso 53. Voy a leer Hebreos 2.2. Dice esto: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hablando de la salvación anunciada por el Mesías. Pero yo quiero hacer énfasis en que el autor de Hebreos reconoce, dice que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Cuál es la enseñanza? Y vamos a ir viendo. Que la Torá fue dada por medio de ángeles. Fueron ángeles quienes dictaron, así literalmente dictaron lo que Moshe tenía que escribir. Fueron ángeles. Hechos capítulo 7, verso 53 dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardan, le decía a Esteban, a los saduceos en su época. Pero dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles. Es algo celestial. Deuteronomio 33, verso 2 dice, dijo Yahweh, vino de Sinaí y de Seir los esclareció, resplandeció del monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. La expresión ley de fuego en su mano derecha está hablando de que él entregó la Torá, pero dice con millares de ángeles, cuando estaba en el monte Sinaí y Moshe recibió la Torá. Vamos a comprobar que estos versos que en algún tiempo solamente fueron escritos y que tal vez alguien, hasta uno mismo pudo haberse cuestionado, mucho más las otras personas allá afuera, cuestionarse, bueno, realmente esto solo es un libro escrito por seres humanos, por hombres, que no diferencia de el Corán, no lo diferencia de los libros escritos por los filósofos, tal vez porque muchos piensan incluso que hasta el Mesías Yeshua, llamado Jesús, en el occidente lo ven como un Mahatma Gandhi, como una especie de gurú, de consejero, todo contrario al mensaje real de lo que está escrito, que es el Mesías de Israel. Pregunta entonces, ¿cómo podemos demostrar que realmente este libro tiene un valor? Si estamos escuchando 3 testimonios donde indican que fueron ángeles que dieron estas escrituras que hoy nosotros tenemos como la constitución de nuestro pueblo, ¿qué nos prueba a nosotros que realmente esto
fue escrito por ángeles, o fue dictado por medio de ángeles, o es algo que sobrepasa lo natural, o simplemente es algo que se le ocurrió a Moisés, con tal vez, digamos, una gran mente que tenía tal vez él para escribir leyes. Vamos a ver eso. Ok, veamos. Primero entendamos esta parte, niveles de interpretación. La escritura, esta es una versión, podríamos decir, más del judaísmo, quien se ha dedicado a clasificar la escritura en niveles, pero vamos a explicarla porque sí existe y se ve en las escrituras esto. Niveles de interpretación de la Torá. Peshat, nivel literal, remes, hint, drash, sermón o sot, secreto. El Peshat, ¿qué es el Peshat? Significa esto, que usted coge su Biblia y está leyendo que Abraham salió de Padán Aram y fue a tal lugar, es literal. Peshat es eso, lo que usted está leyendo del texto es literal, que él caminó de aquí tantas leguas, llegó a tal lugar, descansó, hizo un sacrificio, todo eso, lo que usted ve en la escritura, eso es el Peshat, el primer nivel, el nivel literal del texto. ¿Qué significa? Que lo que el texto está diciendo literalmente, eso es. Sencillo. El segundo es el nivel Remesh. El nivel Remesh es ya una interpretación como sacar principios de la escritura o de la lectura, ¿no? Por ejemplo, vemos a Pablo que escribe y dice, bueno, así como la serpiente engañó a Eva, así también sus sentidos temo que sean de alguna manera orientados a la infidelidad. Él está citando algo que ocurrió allí, pero está sacando un principio, ¿no? Como una especie de enseñanza posterior a ello. El drash tiene que ver con ya algo alegórico. Por ejemplo, viene de la palabra midrash, o bueno, la palabra midrash sale de esto, ¿no? Del drash. El midrash, algo alegórico. Vemos también en la escritura, Gálatas capítulo 5, Pablo cuando dice que habían que estas dos montañas, el monte Sinaí y el monte de Sión, representa a dos mujeres. ¿Se acuerdan de eso? Agar y Sarai. Está haciendo un midrash, realmente lo que está haciendo, de una interpretación literal, pero le está haciendo una comparación. Y dice, una da hijos para libertad y otra da hijos para esclavitud. Pero es exactamente este nivel de interpretación. Y encontramos en último lugar el nivel Sot, que significa secreto, oculto, misterio. En este nivel encontramos diversas gamas de mensajes del Eterno que están ocultos. Por ejemplo, uno de las enseñanzas que se puede entender en un nivel Sot o un misterio oculto, lo que nos enseñaba nuestro hermano, que hablaba de la gematría, que es algo que está en la Escritura. La gematría es una ciencia que está en la escritura, pero que nos muestra caminos ocultos, ¿no? O unas interpretaciones ocultas que coinciden con la escritura. ¿Qué es lo que tiene que ver todos estos niveles? Que todos tienen que estar en el mismo parámetro. Nadie puede tomar, por ejemplo, voy a hacer un drash de algo que ya va en contra del nivel literal. Todo tiene que ir de acuerdo, no se puede desorientar. Otro nivel soft que tenemos nosotros, o un nivel de misterio en las escrituras, lo que nos enseña también nuestro hermano, de las constelaciones, las Mazarot. Tenemos un estudio también en el canal acerca de las Mazarot. Cómo las constelaciones, no estamos hablando de astrología, sino de astronomía real, cómo estas constelaciones desde los tiempos antiguos muestran mensajes en las escrituras. Mensajes que ya están escritos, están detallados, podemos verlos nosotros ahí. Por ejemplo, vemos que muchas constelaciones tienen que ver con un guerrero o un hombre pisando la cabeza, si no es de escorpión, de una serpiente, de Draco, pero siempre vemos eso y lo encontramos en la escritura, de Génesis capítulo 3, la primera profecía. Y así vemos constelaciones que nos muestran y nos manifiestan a nosotros un mensaje, como está escrito, que noche a noche el cielo cuenta la gloria del Eterno y el firmamento la obra de sus manos, y un día declara otro día sin palabras, pero su voz es oída por toda la tierra. Es otro nivel de interpretación de mensajes del Eterno que están ocultos, pero que están respaldados por las Escrituras. Están allí. Un tercer nivel del que vamos a hablar el día de hoy es códigos en la Escritura. Vamos a ver que en la Escritura existen códigos, patrones, y cuando algo encontramos
que ya tiene un patrón repetitivo, sabemos que hay una ciencia o una inteligencia detrás de él. Porque si lo vemos una vez, coincidencia. Si lo vemos dos veces, bueno, podemos decir, puede ser, pero ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, sabemos que hay una inteligencia detrás de ello. Vamos a ir viendo esta parte, hermanos. Ok, veamos un poco de historia para entrar en esto de los códigos. El rabino Weizmann, él fue de Praga realmente, él hace unos 60 años atrás aproximadamente, desde hoy a la fecha, este rabino Michel Beri Weizmann solía escribir y estudiar la Torah en tarjetas. Él buscaba estudiar, aprender la Torah y escribía en tarjetas que contenían una pequeña porción de la Torah, ¿no? Así como lo que vemos en la imagen. Unas tarjetitas se las escribía a mano y se las llevaba para estudiar, para repasar, una forma pedagógica, didáctica de poder aprender la Torah. Pero ¿qué ocurre? Estas tarjetas contenían 100 letras y las cuales estaban dispuestas en 10 filas de 10 letras cada una, sin espacios entre ellas, ¿no? Como lo vemos allí. Sin la ayuda de un ordenador, o sea, sin la ayuda de un computador, de un software que nos ayude a identificar, el rabino Weizmann descubrió códigos ocultos sorprendentes durante horas que se sentaba a solas con una Biblia y en su mano haciendo pequeñas anotaciones. Él se da cuenta de que viendo la escritura empieza a anotar patrones, empieza a anotar códigos, y códigos de letras equidistantes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que aquí tenemos una escritura, ¿no? Como lo vemos allí, y contamos un espacio de 7 letras. A la octava letra tenemos ya ahí 2, y ahí 7 más. A la octava, otra 3 letras, y así íbamos contando hasta formar una palabra, y vemos que eso se repite una y otra vez, se repite, son códigos ocultos en la escritura. Para que eso primero, veamos algo, para que eso tenga sentido, y tenga un propósito, tenga un mensaje oculto, y el texto esté completamente alineado, sin cambiar su nivel pesado, su nivel literal, tiene que haber una mente completamente superior detrás de él. Eso tenemos que entender, porque de cualquier libro nosotros podemos hacer búsqueda de códigos y letras equidistantes, de cualquier libro podemos hacer, pero la Torah tiene un patrón, que ya lo vamos a ver, que ningún libro lo va a tener. Usted puede coger cualquier libro, la Ilíada de Homero, puede coger El Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, Moby Dick, cualquier libro de textos gruesos, y usted se va a dar cuenta que usted puede sacar códigos. Todos lo van a tener, de la palabra que a lo mejor usted quiera, usted lo puede sacar por medio de un ordenador, pero vamos a diferenciar con la escritura, con la Torah, que hay patrones que solamente están allí y no lo va a encontrar en ningún otro libro, y son realmente sorprendentes, por lo menos a mi apreciación, para que nosotros digamos, bueno, tenemos un Elohim poderoso y estamos en un camino correcto. Vamos a ver esto. Veamos lo primero, un intervalo de 49 letras, contando la letra 50. Génesis capítulo 1, el inicio del libro de Génesis, vamos con el Génesis. En el capítulo 1, del verso 1 al 5, cada 49, o sea, vamos a contar la letra 50, cada 49 espacios, la letra 50. Primero hay que tener algo en cuenta. 49 y 50 en la escritura no es algo esporádico, es algo que nos mandaron a contar. ¿Se acuerdan? El Homer, ¿se acuerdan? Cuentan los años Shemitah para llegar al jubileo, y ahí tenemos un patrón del código del Eterno, 49 y 50. Si usted cuenta, ahí tenemos el texto de Bereshit, en el capítulo 1, del verso 1 al 5, al inicio, y usted va a encontrar que cada 49 espacios, o sea, cada letra 50, usted puede armar la palabra Torah por las letras. Por ejemplo, cuenta hasta aquí, empieza con la letra Tat, es la primera de la palabra Torah. Luego la letra Vav, la letra Resh, cuenta otros 49 espacios, la letra 50, la Hei, y es la palabra Torah. En Génesis, al inicio. Veamos qué más. Ahí tenemos un patrón, que alguien puede decir, bueno, es coincidencia. Vamos a ver. Génesis también, ahora al final, en el último capítulo, en los últimos versos. Capítulo 49, verso del 28 al 30. Estamos al inicio y al final del libro de Génesis. Va a encontrar exactamente el mismo patrón. Cada 49 espacios, en la letra número 50, encuentra la palabra Torah.
o las letras que forman la palabra Torah. ¿Qué significa la Torah? Instrucción, es la ley, es el camino que trazó para nosotros el Eterno. Génesis 49, versos del 28 al 30, el mismo patrón. Veamos ahora el siguiente libro. Éxodo, al inicio, capítulo 1, verso del 1 al 7, el mismo patrón. Cada 49 espacios, en la letra 50, el Pentecostés o el Jubileo, el Yobel, donde Él nos manda a contar, vemos una vez más el patrón al inicio del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 1, verso del 1 al 7, el mismo patrón, cuenta usted y va a ver la palabra Torah, saltando, la T, la Tau, la Bau, la Resh y la Hei, la palabra Torah, al inicio del Éxodo. Lo vemos al inicio de Génesis y al final del libro de Génesis, al inicio del Éxodo. Ahora veamos al final del libro de Éxodo. Capítulo 39, verso del 8 al 12, vemos el mismo patrón. 49 espacios, en el número 50, usted puede armar estas letras. Esto no es una ficción. Si usted tiene un libro de la Torá en hebreo, usted puede hacerlo. Ahí están los versos y puede contarlo. Yo tenía también un libro así, de la Torá en hebreo, y lo hice, lo comprobé y es una realidad. No es una ficción. Pero ¿cuál es el patrón que estamos viendo hoy aquí? Primero que tanto en el libro del Génesis como en el libro del Éxodo, al inicio y al final. Al inicio y al final del libro encontramos la palabra Torah bajo el mismo esquema de códigos de letras equidistantes de 49 en el número 50, que como les repito, 49 y el número 50 no es un número al azar, no son números al azar, son números importantes en la escritura, números importantes en el conteo del Eterno. Nos manda a contar cuando hablamos de 49 y 50. Veamos un poco más. Ya vemos el Génesis y el Éxodo, el inicio y el final. Veamos ahora el libro de Números. Saltémonos por un momento el libro de Levítico y veamos el libro de Números, el cuarto libro de la Torá. Encontramos el mismo patrón, pero con una diferencia, que ya no encontramos la Torá así en este orden de la Tau, la Vav, la Resh y la Hei, sino que lo encontramos inverso. Encontramos la Hei, la Resh, la Vav y la Tau, al revés, pero con el mismo patrón. Cada 49 letras, en el letra número 50, usted puede contar la Hei. Cuenta 49 letras después, en la letra número 50 va a encontrar la Resh. 49 letras en la letra número 50, que le sigue, va a encontrar la Vav. Cuenta 49 letras y la que le sigue, la número 50, la Tav. Es el mismo patrón, solo que al inverso. En el libro de Números, al inicio del libro de Números. Capítulo 1, verso del 1 al 4. Estamos ahora al inicio del libro de Números. Y vemos este patrón. Al final del libro de Números, capítulo 34, verso del 9 al 12, al final, ¿qué parece? El mismo patrón. En el mismo orden inverso, ¿no? Cada 49 letras, en la letra 50, vamos contando al final de Génesis y al final y al inicio de Génesis. Al inicio de Éxodo y al final de Éxodo encontramos este patrón. En el libro de Números, exactamente lo mismo. Al inicio y al final, un patrón que uno puede trazar, que puede ser corroborado. Veamos ahora el siguiente libro, el libro de Deuteronomio. Capítulo 1, al inicio de Deuteronomio, verso del 5 al 8. El mismo patrón que encontramos en el libro de Números. Ya esto ya no es una coincidencia. Al inicio y al final de cada libro encontramos esta palabra Torah. Sería demasiado creer que esto es una coincidencia. Como les decía, existen otros libros donde usted puede hacer estas letras equidistantes, pero nunca van a tener patrones como los tiene la Torá. Patrones, por ejemplo, este de aquí, de 49 y 50, que la Torá lo deja claro. Patrones de al inicio y al final de cada libro. No lo va a tener, no lo va a encontrar. Usted puede buscar hasta su nombre en cualquier libro y va a encontrar, le va a dar, porque tiene que darle en algún número, por probabilidades. Pero patrones ordenados en base a esto, como lo estamos viendo, no lo tiene ningún otro libro sobre la faz de la tierra, sino la Torá de Moisés. Es un libro que estamos viendo que coincide en Génesis, al inicio y al final, coincide en Éxodo, al inicio y al final, en Números, al inicio y al final. Veamos el libro de Deuteronomio, entonces. Deuteronomio al inicio, ya vimos que es el mismo patrón, a la inversa, igual que en el libro de Números. Lo que les decía, vemos allí una imagen de los patrones, ¿no? Génesis, la palabra Torá, Éxodo, Número, Deuteronomio. ¿Será que al final de Deuteronomio encontraremos un patrón similar?
al final del libro de Deuteronomio encontraremos un patrón que cierre este libro, como lo has venido cerrando ya 3 libros anteriores, del inicio y del final con el mismo número de letras equidistantes y el número y la palabra también, que no es irrelevante, porque no es cualquier palabra, estamos hablando de Torah, que es la ley, la instrucción, los libros que estamos viendo allí, ¿no? Y sí lo encontramos. Deuteronomio capítulo 32, del 3 al 7, al final de Deuteronomio, exactamente el mismo patrón, el mismo orden que lo encontramos al inicio. Estamos viendo que el libro que tenemos en nuestra mano, sí, hasta ahora nos empieza a demostrar que no pudo haber sido escrito con una inteligencia humana como tal vez muchos pueden criticar, sino que sí tiene algo escondido detrás. Porque Moisés, mientras escribía esto, no estaba pensando en algún código. Él estaba recibiendo lo que él tenía que enseñar en su momento. Esto no fue descubierto sino hasta 70 años atrás. Y fue realmente ya establecido y postulado en el tiempo en que empezaron a crear los ordenadores, los computadores con software, que pueden buscar, una vez que el libro es subido a este programa, y pueden buscar las letras y los nombres como quieran. Y ahora vemos este patrón. No se habían descubierto antes. Moisés no se puso a enseñar esto. Él enseñaba la parte literal del texto, lo que decía allí. Bien, hemos visto ya 4 libros de la Torá, nos falta el libro central. ¿Qué dice este libro central? El libro de Levítico. Veamos qué patrón está escondido, porque si ya vemos que en 4 libros de los 5 tienen los mismos patrones, el libro central, el libro de Levítico, tiene que tener un patrón. Pero resulta que buscando en el libro de Levítico no aparece este patrón de la Torá al inicio y al final. No aparece, ni de izquierda a derecha, ni de derecha a izquierda, como lo veíamos en estos 4 libros. Vemos que aparece un patrón distinto. Vamos a verlo. Veamos esta parte en un momento. Al inicio del libro de Levítico, lo primero que dice el libro de Levítico, ¿no? Donde dice, y llamó Yahweh a Moshe, y le dijo que venga al tabernáculo de reunión. El primer verso, usted puede encontrar que en un intervalo de 7 letras, el nombre del Eterno, al inicio, en un intervalo de 7 letras, y esto usted lo puede buscar, empezando desde la letra Yud, que es como inicia el nombre del Eterno, y ahí usted lo tiene, y usted cuenta 7 letras. Vemos aquí, veamos un momento, esto sí lo podemos ver. Está la Yud, la primera, y ahí cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en la letra número 8, la octava, aparece Hey, la siguiente letra del nombre del Eterno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y aparece la letra Vav. Vamos completando el nombre del Eterno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en la octava una vez más, la letra G. Una vez más. El código que estamos encontrando es el nombre del Eterno, no es cualquier palabra. El número de secuencia en las letras, de 7 a octavo, también es un número que aparece constantemente en las Escrituras. 7 días y luego el día octavo, estamos hablando de la eternidad. Siempre nos habla, exacto, Shemini Atzeret, el último gran día de la fiesta de Sukkot, el día octavo, Shemini, 8, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aún en el conteo de los patrones no es algo irrelevante, es algo que tiene un valor para lo que el Eterno ha enseñado, que también nos mandó a contar 7 y 8. Son tiempos que nos manda a contar y hemos encontrado aquí también patrones en el libro de Levítico. ¿Qué más podemos ver en este libro? El patrón del conteo. Cada 49 letras, en la letra número 50, permítanme mover esto, cada 49 letras encontramos en el libro de Levítico, también casi al inicio, en el capítulo 3, este patrón de Yud, Hei, Bat, Hei, el nombre del Eterno, en un espacio de 49, dando a la letra número 50. Si queremos buscar el patrón de 49 y 50 que habíamos visto en los libros anteriores, encontramos en Levítico capítulo 3 el patrón que menciona el nombre del Eterno, que no es poca cosa. Esto que estamos viendo no puede ser una coincidencia, sobrepasa toda probabilidad que lo lleve a un rango de coincidencia, sino que estamos hablando, exacto, realmente es esa la idea. Hoy en día una computadora no podría hacer esto, no puede hacer que coincidan estos números, que no son cualquier números, que coincidan estas palabras, que no son cualquier palabra, sino que son representativas frente al texto, y que aún así el texto literal que usted está leyendo tenga un sentido. No se puede. Vemos
que esto realmente es como describen estos testimonios, fue dado de los cielos. Es sobrenatural el libro de la Torá que tenemos en nuestras manos. Levítico capítulo 23. Ese capítulo, muy importante. ¿Recuerdan qué dice en el capítulo 23 del libro de Levítico? Las fiestas. Empezando desde el Shabbat y nos manda a contar las fiestas. Estamos encontrando en Levítico capítulo 23. Una vez más, cada 49 espacios en la letra número 50 encontramos el nombre del Eterno. Yud, Hei, Bat, Hei, en Levítico 23. Esto es importante. Algo más que podemos ver que se encuentra en un nivel sub también, o del Eterno, que él habla del Shabbat, habla de Pesach, habla de los panes sin levadura, en todo este capítulo, ¿no? Habla de Shavuot, habla de Sukkot, de Yom Teruah y Yom HaKippurim, de todas estas 7 fiestas que encontramos en las Escrituras, más el Shabbat, 8. Vemos, si contamos nosotros en el año, cada Shabbat al año son 52 días. Pesach, 7 días de fiesta, ¿verdad? El día de Pesach, al año. Shavuot, un día de fiesta al año. Yom Teruah, un día de fiesta al año. Yom Kippur, un día de fiesta al año. Sukkot son 7 días de fiesta al año. Y Shemini Atzeret, un día más de fiesta al año. Estamos hablando de los días en el año que son festivos por el Eterno, contando el Shabbat. Si usted suma 52 más 7, más 1, más 1, más 1, más 7, más 1, 70, que tampoco es un número irrelevante. Y se encuentra en las fiestas. Son los días de fiesta del Eterno. El número 70 tampoco es irrelevante. Entonces nos damos cuenta que todos estos patrones que encontramos en la Escritura no son cualquier cosa o algo que se puede despreciar. A este punto ya nosotros podemos sentirnos seguros que el libro que tenemos en nuestra mano, la Torá, la Constitución que el Eterno ha dejado escrita para su pueblo, realmente es sobrenatural. Realmente raya en lo que podríamos decir más allá de la tierra. Sí fue entregada por medio de los ángeles porque describe una sabiduría, un entendimiento que un ser humano como Moisés, si lo ponemos allí a él solito, quien escribió la Torá, no podía manifestar por sí solo. No se podría. Como les digo, esto no se descubrió, nunca nadie habló de esto, sino hasta la época en que estamos cerca de poder corroborarlo, la época en la que existen los ordenadores. Antes no se habló de esto. Moisés no sabía que estaba escribiendo esto. Y eso lo hace realmente aún más valedero para nosotros. Continuemos, vamos avanzando. Adelante, mi hermano. Tal vez no le puse atención. Son los 39, son los números 4 cierren, Deuteronomio 22 cierren, y Bereshit 49 cierren, son los últimos capítulos. Sí, son cerca de los últimos. No son, es que, a ver, hay que entender algo también, ¿no? Esta parte de capítulos y versículos, eso es posterior, es añadir. Estamos hablando del principio y del final del libro. Si Génesis tiene 49 y su capítulo final es de 50, estamos hablando del final del libro. Porque estos capítulos y versículos fue añadido posteriormente, ¿no? Pero vemos que el patrón se repite al inicio y al final del libro, ¿no? Igual esta información se las puede pasar si ustedes gustan para poder enseñarla, ¿no? Hoy vamos a subir desde el grupo. Claro. Entonces, una vez más, aquí están los patrones escondidos en la Torá. Génesis, Torá, escrita como se escribe en el hebreo, ¿no? Encontramos estos patrones cada 49 letras de derecha a izquierda. Éxodo, exactamente lo mismo, de derecha a izquierda. Números, encontramos el mismo patrón de 49 espacios, pero escrito de izquierda a derecha. Deuteronomio de izquierda a derecha y todos al inicio y al final. Levítico, en el libro central, encontramos el nombre del Eterno al inicio y lo encontramos en el capítulo 23 del libro de Levítico. Veamos algo más. En el capítulo número 2, o el final del capítulo 1, para guiarnos, del libro del Génesis, donde nos empieza a hablar del Shabbat, donde habla del Shabbat. Israel, y es el Shabbat, el descanso. Cada 7 espacios, una vez más vemos el número 7. Estos patrones se repiten. Cada 7 espacios de letra aparece la palabra Israel. Si nosotros contamos desde el Génesis capítulo 1, verso 31, vamos contando hasta llegar a lo que se conoce como el capítulo 2, verso 1. Usted puede contar allí cada 7 espacios y encuentra la palabra Israel o el nombre Israel del pueblo. Y
lo importante es en el contexto que está encontrado. El primer lugar en la Torá donde se nombra el Shabbat. El primer lugar donde se habla del Shabbat encontramos la palabra Israel. Ahora veamos algo también un poco más escondido, de otro tipo de patrón, ya no de letras equidistantes, que aparecen en este mismo capítulo, ¿no? Es exactamente el mismo capítulo, el capítulo 2, del verso al 1 del libro del Génesis, pero así como encontramos cada 7 letras la palabra Israel, nosotros podemos encontrar que las primeras, podríamos decir, las primeras letras de cada, de este enunciado, como un, ¿cómo se dice? Acróstico, las primeras letras de este verso, usted va a encontrar la palabra o el nombre del Eterno. Aquí lo puede seguir con los cuadraditos, ¿no? El tetragramatón. Vemos Yud en la primera donde dice Ion, Ion, el día, ¿no? Y aquí vemos Hashashi, séptimo, y vemos aquí en el cuadrado Hei. Salta acá la Bao, y la siguiente letra es Hei. Las primeras letras de las primeras 4 palabras de este verso, usted puede ver que los iniciales con las que inicia esta palabra es el nombre del Eterno. En el mismo verso que estamos viendo donde aparece por primera vez el Shabbat, las primeras letras de las primeras 4 palabras muestran o manifiestan las iniciales que forman el nombre del Eterno. Yud, Hei, Bat, Hei. E Israel, cada 7 letras, que también es importante el número 7, ¿no? Esto también me parece aún más increíble. En el capítulo número 2 del libro de Génesis, capítulo número 2, ¿sí? Donde nos habla del árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del bien y el mal, usted va a encontrar algo fascinante, donde él les dice no tomes de ese árbol, y dice yo he plantado en medio del huerto. Toda esa fracción de capítulo, usted va a encontrar algo importante, hablando de árboles también, que es el mismo contexto. Usted sabe que en toda la escritura, si lo sabía, se los digo si no lo sabían, en toda la escritura, del libro de Génesis hasta Deuteronomio, aparecen 26 especies de árboles, que nombra la escritura, 26 especies de árboles. 26, también el conocedor sabe que no es un número irrelevante, es el nombre o es la gematría, la numerología del nombre del Eterno. El número del nombre, igual que en Apocalipsis. El número del nombre, correcto. El número del nombre del Eterno es 26. Y en toda la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, aparece 26 árboles. Si usted los cuenta, obviamente van a haber repetidos, pero si usted lo clasifica por las categorías de árboles, usted va a encontrar que solo se nombran 26 en toda la Torá. Y resulta que en este capítulo, donde nos habla de estos árboles, usted puede encontrar los nombres de estos 26, por medio de letras equidistantes. Uno será por equidistante de 2, otro por equidistante de 3 letras, y otro por 10, otro por 20, pero va a encontrar que en esa fracción usted puede resumir y encontrar los nombres de las 26 especies de árboles distintas que se nombran en la Torá. Algo que ningún computador le va a hacer, pero se encuentra en un libro que ha sido hasta infravalorado porque lo han visto como una fantasía, pero nosotros estamos hablando de una verdad, una realidad en la escritura, ¿no? Vamos terminando, hermanos, con esta parte que consideramos importante. Hasta aquí hemos visto que existe una verdad detrás de la escritura. Y terminamos con esto, y esto es para aquellas personas que aún insisten en mantener el nombre de Yahshua, un nombre que no se encuentra nunca en la Biblia. Sin embargo, el nombre de nuestro Mesías Yeshua se encuentra en la Biblia. Un nombre que no aparece, ni siquiera se puede escribir gramaticalmente en hebreo hablando de Yahshua, porque cuando alguien le dice, escríbeme el nombre Yahshua, ellos escriben y lo que cualquier hebreo parlante le va a leer es Yehoshua, lo que están escribiendo, no Yahshua. Sin embargo, en el capítulo 53 del libro de Isaías, una vez más, este capítulo no es irrelevante. ¿De qué nos habla el capítulo 53 del libro de Isaías? El siervo sufriente. El capítulo del cual se debate sobre si es Israel o si es el Mesías, y así piensan los judíos y dicen, bueno, ¿quién será del que está hablando? O es del profeta mismo que está hablando de sí mismo, que es llevado al madero o llevado a la muerte, a la aflicción. Entonces, ¿de quién está hablando? Pero el mismo capítulo, a través de códigos, letras equidistantes, nos pueden decir a nosotros de quién está hablando.
el capítulo 53 del libro de Isaías, usted va a encontrar que de izquierda a derecha, cada 20 letras en este verso, en el verso 10, usted puede encontrar que aparece el nombre o la frase realmente que dice Yeshua Shemi. En hebreo, ¿qué significa? Yeshua es mi nombre. Yeshua es mi nombre. Aparece en este controversial capítulo de Isaías 53. Está claro. Vemos que en toda la escritura se encuentran códigos. En los profetas, como estamos finalizando aquí en Isaías. El centro de la enseñanza de hoy fue ver en la Torá, porque la Torá es la esencia. Pero esta añadición de los profetas, que se encuentran en muchas otras partes, pero esto es relevante para que nosotros entendamos que el nombre del Mesías se encuentra no solo claro cuando Jacob dice en el capítulo 49, en tu Yeshua esperamos, después de ver el final que le ocurriría a Israel después de ser juzgado por uno de los hijos de Dan, sino que dice en una manera de códigos encriptados, Yeshua Shemi, Yeshua es mi nombre, dejando claro el nombre de nuestro Mesías sin discusión. Esto es lo que les traía el día de hoy, hermanos. Espero que pueda ser de utilidad para nuestro crecimiento y conciencia en cuanto al camino que estamos llevando nosotros.